Eso es hablar con rigor. Lo otro es ser demagogo. Termina en O, obviamente, que es lo único que usted ve. Lo único que usted ve es lo obvio. Y termina en O, porque es algo obvio. Eso es lo que hay que decir. Don José Luis Corcuera fue el segundo ministro del Interior de los gobiernos de don Felipe González con el PSOE. Lo fue entre 1988 y 1993. Una etapa de gran bronca parlamentaria. Es que no se puede tratar estos temas así, con la irresponsabilidad que usted los trata. Usted es un irresponsable. Y es que el señor Corcuera era probablemente el ministro más vehemente en las réplicas parlamentarias a la oposición del Partido Popular. Un papel que quizá algunos podrían comparar con el que hoy tendría un ministro como el señor don Óscar Puente. Es decir, alguien que sabía sacar de quicio a la oposición popular, que era igualmente muy visceral contra él. Y yo he defendido la libertad de este país cuando no existía. Y usted no está autorizado para que a mí me llame usted la atención en relación con ese problema. Usted no me acompleja a mí, porque usted no tiene motivos para sentirse tan orgulloso como yo. Es que yo me siento más orgulloso que usted. ¿Lo entiende usted? Y que su grupo, para que lo tenga usted claro. Fueron célebres sus debates parlamentarios, por ejemplo, con diputados discutiendo sobre la política de inmigración o las relaciones con Marruecos. Esta diputada quiere saber si usted hoy sabe de algo, porque por lo que contesta a mi compañero no se entera de nada. Es evidente, no es la primera vez que su señoría no se entera de nada. Yo tengo perdida la esperanza, pero en fin, todavía creo en milagros, sobre todo si son menores, como para que usted entienda claramente cosas tan sencillas como esta. O sobre todo, sus debates parlamentarios sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque el señor Corcuera siempre defendía a la policía y a la Guardia Civil, aunque en ocasiones la oposición del PP, curiosamente en aquella época, le tocaba hacer un papel crítico contra estas fuerzas de seguridad. Responder siempre cuando hay, como debe ser, cuando un subordinado incluso ha podido cometer un error y es vilipendiado por todo el mundo, de distinta forma que el resto de los profesionales, donde el error es permisible, pero en la policía nunca. Nunca es permisible. Si alguien viene aquí a defender a sus subordinados, a entender que hay que mejorar sus retribuciones, que hay que mejorar las condiciones en que desarrolla los trabajos, es este ministro, y no usted. ¿Cómo es posible que hoy se pueda negar la evidencia de que en el País Vasco, por ejemplo, los funcionarios hacen el servicio en coches blindados, todos? Y hay instrucciones de que ni un solo funcionario haga su servicio si no va en coche blindado. Eso es verdad. Y si usted dice lo contrario, miente. Usted miente. Pero el señor Corcuera no solo fue ducho en enfrentamientos con rivales políticos en el Parlamento, también lo fue con rivales mediáticos, es decir, con periodistas contrarios a su gestión. Y el más destacado de todos ellos fue el señor don Pedro J. Ramírez. Su primer enfrentamiento con él ante las cámaras de televisión fue en 1988. En ese momento el señor Ramírez era director de Diario 16 y era el periodista que más criticaba la gestión de la dirección de la policía por posible vinculación con la trama de los GAL, los grupos que se dedicaban a atentar contra terroristas de ETA desde su santuario en Francia. La jugada del señor Corcuera en aquel debate fue señalar el trato favorable que por aquella época daba el señor Ramírez a Herri Batasuna, considerado el brazo político de ETA. Algo que hacía daño al señor Ramírez, dado que a una parte de los lectores de Madrid no le haría gracia escuchar. Y nada legitima moralmente tanto a ETA como las disculpas que sistemáticamente de su departamento, del gobierno, están yendo hacia el GAL. O que usted los equipare, o que usted los equipare. Señor Jáuregui, usted ha tenido cargos de responsabilidad en el País Vasco. Diciendo justamente es lo que dicen los de Herri Batasuna, que es lo que a mí me preocupa. Los líderes batasunos, que habitualmente rechazan conceder entrevistas a periódicos de ámbito nacional como El País o el ABC, sí aceptaban en cambio conceder numerosas entrevistas a Diario 16 en consideración a la nueva línea editorial que mostraba el periódico. ¿Usted sabe en 20 días cuántas entrevistas se hicieron en España, en un diario, solo en un diario, a líderes de Herri Batasuna? En 20 días, 5.
El día 27 al señor Esnaola. El día 3 de febrero a Julen Madariaga. El día 14 a Yusu Iraeta. El día 16 a Johnny Dígoras. Y el día 18 de febrero también al señor Esnaola. ¿Sabe usted qué periódico? Sí, me va a decir que es el mío. Nosotros hablamos con Herri Batasuna y con el Ministerio del Interior. Además, a nadie se le escapaba la amistad que existía entre el jefe de investigación de Diario 16, don Melchor Miralles, y uno de los máximos dirigentes de Herri Batasuna, Chema Montero. Y hubo algún tipo de buena relación entre algunos de los periodistas con algunas personas vinculadas a Herri Batasuna, o en ese momento como Chema Montero, tal, dicen, no, es que los del mundo son amigos de Chema Montero. Una persona del mundo era amiga de Chema Montero. Pero en todo caso, en absoluto generalizado. No, era esa persona que tenía una relación con Chema Montero. Usted le echaba en cara al entonces director de Diario 16 la cantidad de páginas que cedía a Herri Batasuna, precisamente. No daba páginas a Herri Batasuna, daba páginas a ETA, si usted se refiere. Si lo que se refiere es si a mí me molestaba, le diré que sí. Es decir, sí que hubo cierta violencia, estaba Federico de los Santos. Parecerse peligrosamente a la Liga de Baloncesto Española. Aquí no juegan más que el Madrid y el Barça, que venían además ya dispuestos a zumbarse, y el resto de los equipos, incluido el Honesto CAI, es que vamos, no tocamos bola. A ver si el moderador se esmera. A ver, vamos, esta función. En aquel programa hubo más momentos tensos. El líder de los socialistas vascos, don Ramón Jáuregui, acusó a Diario 16 de estar haciendo lo mismo que Herri Batasuna, usar al GAL para justificar a ETA, causando la indignación de su director. Que hay. Decían antes terrorismo de Estado, tortura. No me compare usted con Herri Batasuna. No me compare usted con Herri Batasuna. No, que aquello fue tremendo porque me llevaron para que yo atacara a Pedro J y los que estaban investigando el GAL. Yo, cuando vi la encerrona... Es verdad que esto discrepaba mucho porque estaba en contra de la entrevista a ETA que ha hecho Pedro J. Claro, totalmente, pero una cosa es eso y otra cosa es que Pedro J sea... Pero según don Pedro J. Ramírez, el momento más tenso se produjo fuera de las cámaras al acabar el debate. Entonces, al final del programa, muy congestionado, Corcuera se dirigió a mí delante de testigos, y delante de estos testigos pues dice: te sientes muy seguro porque eres director de un periódico, pero puedes dejar de serlo muy pronto. Bueno, yo entonces no le di mucha importancia, pero 4 meses después dije: hombre, qué capacidad de profeta tenía este hombre. Ha escrito que tras acabar el debate usted le amenazó con que iba a perder su cargo de director de periódico. ¿Yo qué le voy a amenazar? ¿Qué le voy a amenazar? Ni la si además antes de ir al debate fue a buscar ayuda a don de Garzón. Entonces lo tenía en la cuadra. Entonces eran muy amigos. Y entonces ahí, bueno, y además se produjo en la salida una situación violentísima, y es que Corcuera se me llamaba Miguel Ángel Aguilar, que es muy bruto, tú, hijo puta, no sé qué, y Pedro J igual, se fue a por él, y entonces estaban, ¿tú quién crees que eres?, le dice Corcuera, dice Pedro J, ¿y tú quién crees que eres? Y había 4 tíos con la mano en la pistola, y yo, Pedro J, que es el ministro del Interior, y él, déjalo, no quería oír, digo, pero coño, que si le pones la mano encima te van a disparar, gilipollas. Bueno, eso delante de Gonzalo, de Rincón. Bueno, eso fue justo a la salida, se quedó todo el mundo atónito y yo saqué a Pedro J, que si no se pega con Corcuera y lo abaten allí mismo. En 1991, el señor Corcuera saca adelante la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Corcuera y más recordada por la patada en la puerta. En teoría, era un proyecto para dar más poder a la policía frente a las redadas en las que por tardar demasiado en penetrar en el recinto donde estaban las personas a las que iban a detener, les daba tiempo a deshacerse de pruebas. Según el señor Corcuera, el Partido Popular, que se opuso a la ley Corcuera, lo hacía por puro oportunismo, porque en privado dirigentes del PP le habían dicho que estaban en el fondo de acuerdo con la política de aquella ley, como soltó en el propio debate parlamentario. Tengo que decirles a ese ala derecha que hay ahí, y nunca mejor utilizada la expresión, que son importantes miembros de su grupo parlamentario que no entienden lo que aquí está ocurriendo. Créanme que es cierto. Muchos. Pero bueno, da igual. Serán pocos. Pero los hay. Me dice que no es verdad. Silencio, señoría. Y esa es una de las cosas sobre las que
de las que a mí me gustan molestarme. Bueno, es tan verdad como que me lo han dicho a mí. Silencio, señorías. Si me autorizan dos que estoy viendo ahora, se lo digo. Señor ministro, usted tiene una larga trayectoria de broncas parlamentarias. Y le voy a decir... Yo tengo una larga trayectoria democrática, cosa que usted no tiene. Perdone. Cosa que usted no tiene. En ese contexto se produjo un nuevo debate entre el señor Corcuera y el señor don Pedro J. Ramírez, que ya no era director del periódico Diario 16, sino que era director del periódico El Mundo. Y aunque el debate debía haber sido sobre la ley Corcuera, acabó siendo sobre el tratamiento que había dado el diario El Mundo a la muerte de dos etarras de la que había responsabilizado a la policía. Jesús Corcuera es curioso porque tiene a muchas personas que dicen, él nos dirá la verdad. Para los que estáis aquí, ¿ese sentimiento es así? ¿Para todos? Porque no todos estáis en el mismo campo. ¿Para todos tenéis esa misma sensación? Sí, no es un problema del ministro, que por supuesto hay la plena confianza, José Luis Corcuera, es un problema de las instituciones, es un problema que los demócratas creemos en las instituciones, creemos en las fuerzas de seguridad del Estado, se llame Guardia Civil, se llame Policía Nacional, se llame Ertzaintza. En junio de 1990, sitiados por la policía, murieron los terroristas del Comando Nafarroa, Geabi y Susana Arregui, tras haber asesinado a un último guardia civil, siendo detenido el tercer miembro del comando, Rubén H. El gobierno informó que los dos etarras se habían suicidado, pero el diario El Mundo, dirigido por don Pedro J. Ramírez, puso en duda aquella versión, deslizando la posibilidad de que los terroristas hubieran sido asesinados por miembros de la policía. Una de las mayores responsabilidades en las que puede incurrir un miembro de la seguridad. El Mundo llegó a publicar una extraña portada en la que hablaba de que dos testigos desmentían la versión oficial de las muertes de Arregui y Geabi, pero aquella portada fue extrañamente cambiada a los pocos minutos. En su primera edición titulaba «Dos testigos contradicen la versión de Corcuera sobre los sucesos del Undia». Es decir, Corcuera, yo mentía. Eso titulaba en la primera edición. Y decía «Nunca nos engañan, nos engañamos solos», Goethe, decía el título de ese periódico. La segunda edición decía «Rúbenas reconoce que disparó contra Susana Arregui y que Geabi se suicidó». Es decir, Corcuera no mentía. Había unos testigos que contradecían su versión y posteriormente se conocieron otros hechos complementarios. Elija bien a los testigos, verifique las informaciones, contraste las informaciones, porque a las 2 horas usted tuvo que cambiar el titular y la leyenda de su periódico. Es decir, antes mintió y luego lo tuvo que arreglar como pudo. Pero si se está quedando usted en evidencia, ¿cómo utiliza? Mire cómo quedó en evidencia. Pero no intente estimular determinados resortes de la gente. Yo he tenido, creo recordar, 2 debates con ese señor que usted acaba de decir, Pedro José, y que yo recuerde, no me ganó ninguno de los dos. No pocos interpretarían que la venganza del señor Ramírez contra el señor Corcuera sería sacar en el diario El Mundo el caso del Chalé. El contexto es que en 1995 el secretario de Estado, el señor Rafael Vera, que lo ha sido tanto con el ministro Barrionuevo como con el ministro Corcuera, es procesado por la justicia, acusado de corrupción, de haberse apropiado de fondos reservados y haberlos repartido con otros cargos de interior. Si yo me encontrara en una responsabilidad que ahora no tengo y llegara a la conclusión de que un funcionario se ha distinguido por trabajar al servicio de la seguridad del Estado durante todos los días de todos los años, pues probablemente yo tomaría la decisión, probablemente de reconocérselo. ¿Pero con dinero de los fondos reservados? Mire usted, si es que no tendría ningún otro para poder hacerlo, no tendría ningún otro. Pero tengo que decir que la utilización de los fondos reservados, y yo sé lo delicado que es estas cosas porque siempre conducen a la sospecha, han sido utilizados correctamente y no han servido para poner sobresueldos a los responsables. Y como esta apropiación se habría producido en los mandatos del señor Barrionuevo y el señor Corcuera, ambos fueron también procesados. En ese contexto, con ese proceso en marcha, el diario El Mundo publica que hay personas que le atribuyen al señor Corcuera la propiedad de un lujoso chalet en Boadilla. Con lo cual, en un momento en el que la investigación al señor Vera estaban apareciendo terrenos en propiedad de él o de su familia, de cómo podía justificar que tenía esta propiedad o esta otra,
Si en ese momento, aunque el señor Corcuera nunca había sido acusado de llevarse el dinero, pero empezaba a rumorearse y tiene además un lujoso chalet en Boadilla, se podía establecer una asociación de ideas, apropiación de fondos reservados, lujoso chalet en Boadilla. Aunque el diario El Mundo nunca dijo que el chalet fuera del señor Corcuera. Publicaba: vecinos atribuyen, una juez investiga por si fuera suyo, se dice que un amigo del señor Corcuera es el que tiene ese chalet en Boadilla. El que más lejos llegó fue el señor don Jaime Canmani, director de la revista Época, que publicó hasta una doble fotografía del supuesto chalet de Corcuera, aunque lo ponía en interrogantes. El señor Corcuera respondió al señor don Jaime Canmani, sin citarle, en la tribuna de oradores del Congreso, porque estoy convencido de que esta intervención iba por él. Yo acepto muchas cosas. Yo acepto que incluso quien hacía los editoriales de arriba hoy me dé clases de democracia y de libertad. Todo eso lo acepto y además me parece bueno. Al final, el señor Corcuera, al igual que su colega el señor Barrionuevo, fue absuelto en el caso de los fondos reservados y quedó acreditado que el chalet de Boadilla no era de su propiedad. Con motivo de la victoria que hizo usted en el segundo debate en Antena 3, como venganza sacó la historia del chalet. No sé si le consta algo de esto, que yo le he visto publicado. No sé si salió la historia del chalet. Respecto del chalet solamente le diré, al margen que se ha demostrado que es rotundamente falso, una vez, por aquella época en Navidades, cuando nosotros lo estábamos pasando muy mal, fuimos a Hipercor en Pozuelo porque queríamos, creo que fue en Pozuelo, comprar algo de última hora para mis nietos, y me encontré con una señora a la que no conocía, que me dijo: ¿es usted el señor Corcuera? Sí, dice, ¿me permite saludarle? Porque, pues sí, encantó de conocerla. Y dice, es que yo soy la dueña de su chalet. Hombre, y me llamó la atención cómo lo dijo. Yo soy la dueña de su chalet. Es decir, del chalet que usted le han atribuido, la dueña soy yo. Y no se puede usted imaginar el daño que nos ha producido esa campaña contra el chalet pretendidamente de usted, ¿verdad? Bueno, pues sería mi testaferra. Le juro que no la conocía. La conocí en aquel momento y le agradecí que me saludara porque le había hecho daño de forma inconsciente.